Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química del día de hoy. En esta clase veremos a manera de introducción generalidades acerca de las reacciones de precipitación, de tal forma que en la siguiente clase veremos ejemplos prácticos de cómo en la vida diaria y en muchos laboratorios se realizan reacciones de precipitación y cuál es su objetivo. Bien, entonces diremos inicialmente que las reacciones de precipitación son aquellas en las que el producto es un sólido, ¿sí? Y en este tipo de técnicas o en este tipo de reacciones se utilizan tanto métodos gravimétricos, eh, pues ambas son técnicas de análisis, ¿sí? Solo que se realizan a través de métodos gravimétricos y el otro se hace a través de titulaciones. Quisiera mencionarles a nivel general que en la precipitación lo que pasa es como una concentración. em, Vamos a ver siempre dos fases, una fase líquida y una fase sólida, y se va a realizar una concentración de esa fase sólida que va a ser visible, ¿sí? Y todo esto se da, chicos, gracias a un agente precipitante, que es el agente que da paso a esa reacción. Sin ese agente precipitante no se pueden realizar este tipo de reacciones. Bien, iniciaremos hablando, como habíamos mencionado, dos técnicas anteriormente. La primera es la técnica, o son técnicas o son métodos gravimétricos. Estos métodos se basan en mediciones de masa y eso lo debemos tener muy claro porque no los podemos confundir con los métodos volumétricos, que como su palabra lo dice, pues lo que realizan son mediciones de volumen. En este caso, los métodos gravimétricos se concentran en mediciones de masa, en donde la sustancia a analizar se convierte en un precipitado, ¿sí? Escasamente soluble. Ese precipitado luego se filtra, se realizan procesos de lavado para poder eliminar las impurezas o sustancias que no nos interesan y se convierten mediante diferentes tratamientos térmicos que sean adecuados dependiendo de cada caso y que se pueda someter a temperatura, ¿no? Porque no todos esos precipitados tienen las condiciones para poder ser sometidos a temperatura, ¿sí? Y pues finalmente, después de que los hemos sometido a temperatura, lo que procedemos es a pesar ese producto final, ¿sí? Ahora, existen otros métodos que son los métodos por titulación. Y esos métodos realmente en lo que se basan es en la medición de la cantidad de un reactivo eh, en los que nosotros ya conocemos esa concentración de reactivos, ya sabemos cuánto volumen hay en ese tipo de técnicas, ¿sí? Es una concentración conocida que se consume por la sustancia a analizar. Y cuando esa sustancia es consumida por esa sustancia que nosotros estamos analizando, se forma un precipitado. ¿Sí? Es necesario siempre que en estos métodos de titulación siempre añadamos al método un indicador, ¿sí? Que ya sabemos que es una sustancia que a través de color o de un cambio de color nos indica el punto final de la reacción. Entonces yo tengo una sustancia o un líquido que me va a realizar o que es el agente precipitante que yo les mencionaba al comienzo. Y tengo también, como lo podemos ver en esta matriz, tengo también una sustancia que es a la que voy a hacerle el análisis, en la que ya conozco el volumen y que conozco todas las características. Además, tengo que añadir un indicador de color que me permita conocer el punto final de la reacción o cuando yo obtuve esa precipitación. Bien, en la precipitación intervienen equilibrios químicos heterogéneos
ya que estos están relacionados directamente con la existencia de dos fases. Entonces, por lo general, cuando nosotros hablamos de procesos o de reacciones de precipitación, vamos a hablar de reacciones o de soluciones heterogéneas, porque siempre vamos a ver evidenciadas dos fases. En una se encuentra la fase líquida, que ya sabemos que es esa disolución acuosa que contiene iones por lo general, y en otra encontramos la fase sólida, que es ese compuesto químico de composición constante y que tiene una fórmula conocida, y no solo una fórmula conocida, sino unas propiedades físico-químicas que también son conocidas. Bien, las reacciones de precipitación se utilizan, chicos, con tres fines diferentes en un laboratorio analítico. Para hablarlo de cierta forma más puntual, cómo se realizan, o no cómo se realizan, sino para qué se realizan en un laboratorio analítico. Lo primero es para realizar una separación química. Es un método de separación química por excelencia. Y la separación física de distintos compuestos puede llevarse a cabo aprovechando algo muy importante que se llama la diferencia de solubilidad entre los compuestos sólidos. Y nosotros sabemos que acá entra en juego un término bastante importante, que es solubilidad, y los factores que afectan la solubilidad, que los veremos con mucho más detalle en las próximas clases. El segundo fin es la identificación de iones, y por lo general se destaca o se conoce como una técnica química, pero ya más cualitativa en vez de ser cuantitativa, ¿sí? Entonces, en esta lo que hacemos es mirar la presencia de una determinada especie química y cómo puede esta ponerse de manifiesto por la aparición de un determinado compuesto sólido. ¿Listo? Pero recordemos que esto es más a nivel cualitativo. Y la tercera son análisis de término o de índole o de objetivo cuantitativo. Entonces, algunas reacciones químicas de precipitación son la base de procedimientos volumétricos para la determinación de ciertos aniones y cationes. Entonces, al comienzo de este video hablábamos de la diferencia entre métodos gravimétricos y métodos volumétricos. Esta es una técnica o las reacciones de precipitación se pueden combinar con las reacciones volumétricas o con análisis de tipos volumétricos para poder convertir los análisis en cuantitativos. Entonces ya no solamente vamos a ver colores, no solamente vamos a ver fases, que es lo que se hace por lo general a términos cualitativos, sino que ya vamos a poder aquí hablar de números, de cantidades y de unidades de concentraciones químicas y físicas. ¿Listo? Más a nivel interno de aniones y cationes de las sustancias. Entonces, estos son los tres fines con los que se realizan en un laboratorio. Primero, para hacer una separación química. El método por excelencia para separar sustancias químicas, claro que no en todas las industrias, es la precipitación. El segundo es para hacer identificación de iones, pero es una identificación cualitativa. Y el tercero es poder combinarlo junto con técnicas volumétricas para poder realizar análisis de tipo cuantitativo. Bien, chicos, muchas gracias por la atención en el día de hoy. Por favor, realizar la actividad en la plataforma.